¿Te da tiempo a cruzar en un paso de peatones cuando la luz del semáforo se pone en verde? Hay veces que estás cruzando la calle y tienes que acabar corriendo para que no te atropellen. Eso me recuerda a que la sociedad ya no está hecha para la gente, sino para los coches. Si no te da tiempo a cruzar a ti, imagínate a una persona mayor. ¿Para qué salir de casa si el exterior es hostil? ¿Para qué pasear en una ciudad si es peligrosa? ¿Para qué sufrir? Se ha ido acorralando a la gente mayor. Han ido cerrando muchos cajeros automáticos, por ejemplo, y hay personas mayores que no utilizan aplicaciones de telefonía móvil para consultar las operaciones bancarias o no saben. Y por otro lado, ya se están dejando de repartir cartillas en papel. Están echando poco a poco a las personas mayores de este mundo. Ya no hablemos de una pandemia que se ha cebado con ellas. Los que tienen el poder de dirigir y organizar los asuntos públicos ya no los valoran. Ya no los necesitan, no se les tiene en cuenta. Los que se creen más listos que ellos no lo saben, pero su veteranía y experiencia los posiciona en el lugar idóneo para gobernar, pudiendo sustituir honradamente a los políticos actuales. A edades avanzadas ya no se tienen las pretensiones de aquellos que quieren enriquecerse sin sentido. Cuando eres lo suficientemente mayor ya no necesitas mentir para conseguir objetivos egoístas. Muchos de esos mayores habrán tenido familia. Saben qué es lo que realmente importa. Más que el dinero es mejor la salud. La salud nos recuerda que el ego es el personaje que interpretamos en esta vida. Actualmente encontramos batallas de egos entre diferentes políticos de diferentes países que, supuestamente, tienen intereses contrapuestos. Verdaderas batallas de machos alfa que nos llevan a conflictos bélicos y a la muerte sin sentido. Aunque nadie se lo crea, todos seremos mayores. Y deberíamos ir acondicionando la sociedad para cuando llegue ese momento. Si así lo hacemos, los que ahora son mayores podrán ir disfrutando de una vejez más digna. Y los que lleguemos después seremos honrados como merecemos. La burocracia es cada vez más compleja. Pedir citas con la administración por teléfono ya es casi imposible para renovar un documento u otros trámites, por ejemplo. Y no podemos suponer que la gente mayor tiene ordenadores con internet para solicitarlas. Presuponemos que todos tienen un familiar que puede hacerlo por ellos. Pero no siempre es así, y hay gente mayor que vive en triste soledad. Debido a la creciente inseguridad ciudadana, tienen miedo en muchos casos de caminar por la calle, y más si no lo hacen acompañados. Las residencias para mayores tienen precios imposibles para las ridículas pensiones que tienen la mayoría de las personas ancianas. En los barrios, las pequeñas tiendas de alimentos han ido desapareciendo, y ahora hay que desplazarse hasta supermercados que están más lejos del hogar, generalmente en coche. Y no todo el mundo puede conducir, ni tiene coche, ni quiere tenerlo, o no puede cargar con bolsas de la compra. Una vez más nos hemos olvidado de lo que verdaderamente importa, del ser humano. No me gustaría hacerme mayor aquí. No es país para viejos.